Hola, ¿qué tal, querida comunidad de internet? Bienvenidos otra vez a un capítulo más de nuestro podcast de Hiperión. El día de hoy vamos a estar platicando la segunda parte de un tema muy bonito, muy padre, que es lamentablemente muy desconocido por la gente, que tiene que ver con los derechos sexuales. Ya habíamos platicado en un tema anterior algunos de todos los derechos sexuales. Estuvimos viendo que pues hay varias como asociaciones, ¿verdad? Como ONGs que se encargan de difundir estos derechos que no están tan protegidos explícitamente en la Constitución o en los derechos infantiles de la UNICEF, pero que son parte de nuestro desarrollo integral como personas. Y el día de hoy está con nosotros por segunda ocasión la poderosísima psicóloga Fernanda Guardado. Va a estar con nosotros terminando este maravilloso tema que pues queremos que tengan ahí ustedes a la mano para poder defender sus derechos y poderse expresar ahora sí que con fundamento. Pero bueno, Fernanda, cuéntanos, ahora sí que a resumidas cuentas y con palabras tuyas, ¿qué fue lo que viste de este tema, lo importante de las reflexiones de la sesión pasada? Pues creo que dentro de las reflexiones que hice fue que bueno, primero sí había como que un poquito de confusión en el sentido de qué son estos derechos y si están protegidos por la ley, así como tú lo habías dicho. Y bueno, lamentablemente pues no es como que en la Constitución esté explícitamente un apartado de derechos sexuales, como vimos la sesión pasada. Sin embargo, por ejemplo, proyectos como PICE, que recuerden que PICE promociona investigación de la salud sexual, se encarga de difundir este tipo de contenido. Mayormente pues para que las personas conozcan y puedan comprender un poquito más de estos derechos. Si recuerdan, vimos como ¿hasta cuál derecho fue? Me parece que tenía que ver con esto de la no discriminación por las etnias o las preferencias, que a veces tiene que ver con esto de los estereotipos de belleza, ¿no? Que como que se sobreponen esos dos temas de los estereotipos y las etnias, y que muchas personas en cuestión de su identidad sexual pues sufren discriminación. Sí, ese es el primer derecho que vimos, fue el derecho a la no discriminación. El segundo habla más un poquito de la libertad de expresión. ¿Tú cómo expresas la sexualidad? Recordemos que la sexualidad no únicamente tiene que ver con la cuestión erótica. Con la cuestión erótica, sino que también vemos reflejada la sexualidad de las personas y de nosotros mismos, la forma en la que cómo nos vestimos. ¿A qué me refiero con esto? Pues no es como que una mujer que se viste de manera muy provocativa sea una mujer vulgar, sino que ella sí está expresando su sexualidad. Un hombre que se viste de manera muy ruda también lo está expresando así, o en cambio hay hombres que viven su feminidad un poquito más enfocada en, pues me gusta vestirme pues con colores más llamativos, me gusta utilizar tacones, no sé, como que ese tipo de cuestiones también reflejan. Como la comunidad que hace dragueo, ¿no? Que sí expresan esa feminidad pintando sus uñas, también maquillándose. Y ya volviendo como que a los derechos, me creo recordar que el último que vimos fue el derecho a la información. Bueno, pues por ejemplo, en este espacio, si ponemos de ejemplo, sería como este espacio. Aquí pues nosotros tratamos de informarles a ustedes acerca de sus derechos de manera un poquito más específica, más como más de charla, más de plática, y esta información no ha sido manipulada, ni siquiera ha sido como que censurada, si se dan cuenta, pues nosotros como que hemos tratado de hablar de manera muy abierta y de la medida que nos permite pues Facebook, comentar acerca de estos temas. Muy bien, ¿qué derecho es el que digamos sigue de los que estuvimos viendo? Me parece que vimos como 9, 10 derechos la vez pasada. El otro que sigue sería el derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad. No recuerdo bien si lo vimos la sesión pasada, pero pues vamos a retomarlo desde sí. ¿A qué nos referimos con este derecho? Pues
la Constitución nos dice que nosotros tenemos el derecho a una educación libre, laica y... ¿qué otra cosa dice? Gratuita. Y gratuita. Sí, sin embargo, pues aquí agregamos el sentido de que la educación sexual también es muy importante. ¿Qué pasa? Muchas veces en los libros se censuran partes o es muy difícil para los profesores hablar como que de estos temas. O también pasa que los papás los censuran a los profes, ¿no? Me ha pasado que algunos maestros que van a terapia me dicen, es que sentí mucha frustración porque estábamos previniendo abusos sexuales, estábamos educando a los niños con temáticas de sexualidad, de protección, y los papás se hicieron junta para que esos contenidos no se hicieran, porque desde la perspectiva de los papás, hasta cierto punto muy errónea, como lo ha demostrado la ciencia, los papás creen que si no se habla de sexualidad, se está protegiendo a los niños, pero es todo lo contrario, sino que puedes arriesgarlos a que les dé una infección, una enfermedad, que inicien su vida sexual de manera precoz sin información, que es uno de los riesgos más graves, porque pues ahí es donde aparecen los embarazos o lo que viene siendo pues los abortos o las personas que pues cometen actos de autolesión y suicidio, porque son situaciones que no tienen la información para hacerles frente, y sí se les quiso dar, sí estaban las condiciones para dárselas, pero los padres a veces por este miedo de tratar esos temas, como tú dices, ellos mismos coartan esas oportunidades para que se desarrollen esos temas. Sí, de hecho, la última vez ya, en estas últimas semanas que estuve en la universidad, fuimos a platicar con los papás del País de las Maravillas. Bueno, el País de las Maravillas, pues básicamente es un centro educativo, para los que no conocen, donde se tratan más como enfermedades o personas que tienen discapacidades. Sí, niños más que nada, me parece. Y bueno, en este caso, Pice fue invitado para que a los papás se les diera como que este tipo de información para que asistieran a los talleres que estábamos brindando, con el objetivo de que ellos mismos pudieran hablarle acerca de sexualidad a sus hijos. ¿Qué pasa? Pues vimos las reacciones de todos los papás, ¿no? Unos papás como que se quedaban callados, otros decían, no, pero ¿qué le vas a hablar tú a mi hijo? Y era de que no, o sea, venimos aquí con el objetivo de poder invitarlos a ustedes a que participen en los talleres, no a sus hijos. Pero, y ya, uno que otro hacía como que preguntas acerca de, pero yo ¿cómo le puedo hablar de sexualidad a mi hijo de 8 años? Pues, ¿qué le has hablado antes, no? O sea, como qué cosas son las que has percibido en él, qué cambios. No, pues no sabían qué contestar. Y hubo 1 o 2 personas que decidieron retirarse. Eso no me tocó a mí directamente, le tocó a 2 compañeros que vieron como una mamá, se salía. O sea, como que decía, ay, es que yo ya tengo prisa, ya me voy. Y nos la volvimos a topar, y esta vez sí me tocó a mí, y yo sí la noté muy incómoda, como que otra vez vienen a molestar para que yo les hable de sexualidad a mis hijos. Y no, o sea, no se trata de que nosotros vayamos a molestar a las personas, sino que, así como lo dijimos, o sea, si tú estás interesado en poderle hablar a tu hijo acerca de sexualidad, nosotros te invitamos a ayudarte, a darte un acompañamiento. Y ya, o sea, como que a algunos les daba pena o no daban como que dudas, ¿sabes? O sea, como que se quedaban callados al final de que, está bien. Entonces, ese tipo de estudio nos ayuda a nosotros a ver cómo está reaccionando la población, de manera, los que son papás y mamás, acerca de la sexualidad, acerca de la información de la sexualidad que se le quiere brindar a ellos, para que ellos mismos den el primer paso y eduquen a sus hijos. Porque sí, los profesores lo intentan, o uno como también practicante intenta llegar a este tipo de grupos y brindarles esta información, pero ¿qué pasa? Y si el papá no está de acuerdo y viene y te hace todo un drama, pues ¿cómo reaccionas tú? Y pasa mucho en las escuelas. Y también, o sea, específicamente, bueno, a mí me tocaron los libros de texto donde, digamos, el clítoris no aparecía.
O sea, era como que ver, Wow. era como que ver nada más el plano de las trompas de falopio, los óvulos, lo que está adentro, ¿sabes? La anatomía interna de la mujer. Ahora sí que parecía como si los libros de biología los hubiera escrito un hombre, ¿no? Ajá. No encontró el clítoris y no lo puso. Ajá, y la vulva no aparecía, o sea, la parte externa, a mí no me tocó que me dijeran, esta es la vulva. No, era más como de que son órganos reproductores, y no son órganos reproductores, son órganos sexuales, porque no únicamente sirven para concebir. ¿Y qué pasa? Pues yo no lo entendía, o sea, yo veía ese plano y decía, ¿cómo esa cosa grandota? Porque te mandan a hacer maquetas, ¿no? Sí. ¿Cómo esa cosa grandota va a queper adentro de mi cuerpo? O sea, no entiendo. No lo concibo. Entonces, pues sí, es difícil que un niño entienda que eso es lo que está dentro de, pues, de él o de ella. Sí, sobre todo esta cuestión de que, como tú mencionas, no nos consta del todo como padres, y sobre todo si somos padres pasivos que no participamos tanto en la educación de nuestros hijos, no nos consta que les estén enseñando completamente bien las cosas, ¿no? Sobre todo porque esta cuestión de la sexualidad, yo pues a mis 30 años, en mis tiempos, tocaba que arrancaban las hojas, ¿no? O sea que las maestras, por ejemplo, a mí me tocó muchas maestras, y las maestras daban por visto el tema. O sea, ese ahí lo investigan en su casa, lo vamos a dar por visto, ya tienen todos 10 y vamos a lo que sigue, ¿no? Y de la sexualidad pasábamos a las plantas o a los reptiles y decías tú, pero pues es que no vimos el tema, ¿no? Y poco a poco se ha hecho esta sensibilización de tomar estos temas y aproximarlos conforme a la edad de cada uno de nosotros, para que conforme a nuestra capacidad mental podamos abordar ese tema, ¿no? Sí, de hecho también, o sea, pasa que, como dices, dan por visto el tema. Por ejemplo, yo no entendía lo que era la menstruación. O sea, si me pongo a recordar, no sé, o sea, creo que yo lo tuve que investigar por mí misma, porque yo no lo entendía. O sea, de repente solo un día sangré y dije, estoy sangrando, ¿qué es esto? Y mi mamá, en lugar de explicarme a mí, me dijo, ve con tu hermana. Y yo de que, bueno, y ya pues le fui y le dije, estoy sangrando. Y solo me dio una toalla, pero nadie me explicó como, esto pasa porque tú como mujer pues tienes este tipo de procesos, cada mes te va a pasar lo mismo, es un sangrado natural. Ya. No, yo no tuve como que ese tipo de acercamiento, y en la primaria no lo entendía. O sea, creo que yo pensaba que era, o sea, cuando las mujeres usaban su toalla sanitaria, yo pensaba que era porque, no sé, tenían incontinencia o algo así. Como tipo de pañal, ¿no? Ajá. Un pañal chiquito. Y era algo demasiado extraño para mí. Y ya después, hablando con mi mamá, y ahorita que ya estoy un poquito más metida en estos temas, que ya le dije, mira mamá, o sea, yo me quiero dedicar pues a la sexología, o sea, me encantaría pues brindarle un poquito de conocimiento al mundo, bueno, a México más que nada. Y ya pues mi mamá pues estaba como que, a ver, explícame. Pues yo le empecé a explicar y yo le dije, ¿por qué cuando yo era niña no me dijiste acerca de la menstruación? Y ella me lo confesó, porque yo no sabía cómo abordarlo. O sea, yo debía hacerlo, pero no supe cómo. Me puse nerviosa y pensé, o sea, seguramente para ella también era difícil, porque por su contexto, o sea, cómo ella vivió su infancia, que también de la misma manera no sabía que estaba sangrando. O sea, y en lugar de ponernos a pensar cómo evitar que le pase esto a mis hijos, lo volvemos a repetir. Entonces, hablar de sexualidad es algo muy normal. O sea, es como hablar de qué es lo que voy a desayunar hoy. O sea, debe ser un poquito más normalizado, dejar del tabú de lado, como en los otros podcasts que yo he venido a decir esto, pues es lo mismo. Sí, como quitarle el asquito, ¿no? Sí, más a los padres, porque son el principal medio para que, es el primer vínculo que el niño tiene, o el cuidador principal en caso de que con no el tenga. mundo. Sí. Sí. Entonces no podemos llegar directamente nosotros o los profesores queriendo educar al niño si el niño no tiene primero el acercamiento paternal.
Es correcto. Y fíjate que esto nos da pie a un punto de partida sobre un tema de sexualidad muy importante que tiene que ver, como tú dices, con esto de dónde viene lo que aprendemos de sexualidad, porque como tú sabrás, pues está este aprendizaje, por así decirlo, educativo formal, que tiene que ver con las campañas de que si van a tu escuela y te dan condones, que es como algo más formal, o que si los maestros encargan ponencias de, a ver, chavos, pues vamos a exponer sobre métodos de protección, qué es la sexualidad, qué es la familia. Pero está la cuestión informal también, está esta parte de cuántas personas no hemos aprendido de sexualidad, y las chicas feministas tienen un argumento muy válido que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Sí. Que muchas de las veces lo que aprendemos en esta relación tan íntima, tan sagrada por algunas, digamos que tendencias que se ven en internet de espiritualidad, de todo esto que mencionan que es muy sagrada este vínculo, en vez de verlo como algo bonito, algo recreativo, algo de respeto, algo íntimo, estas cuestiones de la pornografía y todos sus derivados, todos los, no me acuerdo cómo se llaman las diferentes manifestaciones de que si las patas, que si todos esos términos, ¿no? Las expresiones sexuales. Ándale, pero tienen otro nombre en el buscador de internet. Okay. No me acuerdo cómo las categorías, ¿sí, no? Como las categorías okay. de cómo lo buscas, que el hentai y todas esas cosas, dices tú, es a final de cuentas, tú lo ves como algo, es contenido que yo veo particularmente, pero a final de cuentas es sexualidad, a final de cuentas es un aprendizaje informal que nosotros estamos adquiriendo, que estamos introyectando, y a final de cuentas se nos queda algo de eso, ¿no? Y puede ser una visión relativamente sana de cómo se hace algo en cuestión de sexualidad, pero también puede ser una versión muy distorsionada y muy contraproducente, porque mucho de las cuestiones de sexualidad que se ven en este tipo de páginas tienen que ver con la violencia, con la sumisión y con el poder. Entonces es muy, muy, muy peligroso que no se hable de este tema, y sobre todo desde el respeto, ¿no?, hacia el otro. Pues creo que, o sea, cuando hablamos de expresiones erótico-sexuales, tenemos que estar conscientes de qué son. O sea, está el fetichismo, el típico de que, me gustan las patas, me gusta que las chicas usen medias o que los chicos usen medias, no sé, están este tipo de cuestiones. Luego, ¿qué pasa? Entramos a la zoofilia, a la necrofilia, al sadomasoquismo, que son cuestiones ya un poquito más elevadas. Pero ¿qué pasa? Bueno, adelantando un poquito el tema, que también lo iba a traer aquí al podcast, las expresiones erótico-sexuales son una categoría diferente a lo que es la parafilia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se llega a la parafilia? ¿Te gustan los animales? Ya, depende. No. ¿Como burro o como...? No, ¿te gustan? Sí, me caen bien, los acaricio. Y están bonitos que se anden paseando ahí. Sí, ¿te gustan como que...? Bueno, a mí lo que me gusta es como que llevar símbolos no de satánicos o así, sino que tengan que ver un poquito con ya expresiones de muerte o así. Y... ¿qué pasa? Pues sí, esto es un poquito de la expresión erótico-sexual de directamente de la zoofilia y de la necrofilia. ¿Cuándo se vuelve una parafilia? Cuando tú piensas en cogerte a un animal, o cuando tú piensas en ir y, no sé, asaltar, ¿cómo se llama? Cuando vas y asaltas la tumba de la otra persona. Profanas una tumba, sacas el cadáver y pues terminas teniendo relaciones sexuales con el cadáver. Ok, a esto nos referimos cuando ya pasa la parafilia, cuando rebasa, digamos, la moral de la persona. Que por ejemplo para la población en general es lo mismo, pero para nosotros como psicólogos sí hay líneas muy marcadas que dices, esto es aceptable todavía, aquí ya no, aquí ya se está cometiendo un delito. Sí, hay una expresión erótico, paidofilia me parece. Paidofilia. Paidofilia, me parece que se llama así. ¿Qué es eso?
ese es cuando tú disfrutas mucho estar con los niños, pero no de manera erótica, sino que disfrutas estar cuidándolos, jugando con ellos. Ajá, o sea, platicando con los niños, sin rebasar lo que ya pasa a la pedofilia. La pedofilia ya es cuando tú piensas de manera sexual en un infante y piensas en tener relaciones sexuales con él. Que ahí es cuando ya está el límite, ¿no? Porque está tipificadísimo como delito en la mayoría de los países. Claro, cuando una persona ya es pederasta es cuando ya cometió el delito. Me parece, no sé si me puedas corregir en sí me parece que sí tiene que ver ya con actos, porque ya en cuando se tipifica el delito en la fiscalía ya es... o sea, la pedofilia es pedófilo porque ve contenido en internet que tiene que ver con niños, pero ya cuando comete los actos, por ejemplo, en su momento los sacerdotes que estuvieron al escrutinio público y salieron un chorro de casos sobre abuso de menores, ahí ya se les daba la clasificación de pederasta, ya porque estaba tipificada en el... ¿cómo se llama? En el Código Penal, que también tiene que ver, y ahí aguas a los que estén viendo el programa abusados, que tiene que ver con este juego de personas, por ejemplo, que tiene 18 y anda con alguien de 15 o anda con alguien de 16. Si ambos fueran mayores y ella fuera de 18 o él fuera de 18 y ella o él fueran de 20, no habría problema. Eso tiene un nombre, ¿cómo se le llama? No me acuerdo, pero ¿No? Estupro, exactamente. Tiene que ver con esta figura jurídica del estupro, en el cual, si bien la edad no es tan grande en cuestión de años, o sí puede ser grande, pero lo que es muy puntual aquí es que uno ya es mayor de edad y otro es pues obviamente menor de edad, evidentemente por varios años, que ahí, y es bien controversial porque particularmente en ese caso, luego hay algunas figuras jurídicas en las cuales la persona le puede pedir permiso a los padres de que están de acuerdo, y si la persona que es menor de edad está de acuerdo y los papás están de acuerdo, pues no hay problema. Pero ¿qué tanto es en realidad un acuerdo consensuado o qué tanto es volver a las prácticas de vender menores de edad por cierto dinero, pero ahora protegidos por el amparo jurídico? Entonces dices tú, wow, la UNICEF se ha pronunciado en esta cuestión de esa sexualidad mucho. De hecho ha metido muchos amparos para que no proceda este movimiento de los pedófilos que decían que se querían meter a la comunidad LGBTIQ, los pedófilos, que porque era una preferencia, y eso tendrá un año. Los MAPA, creo que... algo así. Entonces, tiene que ver con esto de la sexualidad, y que habría que checar con ellos, ¿no? Con esta cuestión de los pedófilos, ¿qué pasó ahí? ¿En dónde está la alteración? ¿Por qué la fijación específica con personas menores de edad? Hay una categoría dentro del anime que se llaman lolitas, me parece. Que son mujeres, ya justifican la edad de que tiene 2000 años, ya tiene 24, pero todavía sigue con el cuerpo de una niña. Eso también se considera pues pedofilia, ¿saben? O sea, el que tú justifiques el hecho de que la mujer tiene 2000 años no tiene nada que ver con... Parece una niña, o sea, realmente el dibujo aparenta una niña que pues sí, no tiene mamas, tiene un cuerpo pequeño, habla como niña, no sé, eso también... Cumple con todos los rasgos, al menos los indicadores biológicos. Y Japón se destaca mucho en promover este tipo de contenido. Si nos damos cuenta, Japón también tiene como que expresiones eróticos sexuales muy reprimidas. O sea, sí está muy fuerte cuando tú te metes un poquito a ver este tipo de contenidos ya más para adultos y te das cuenta que no solamente el contenido para adultos se salva el contenido para niños se salva de este tipo de contenido para adultos. ¿A qué me refiero con esto? Dragon Ball, vamos a poner ejemplo de Dragon Ball.
No sé si alguna vez lo viste. Sí, sí. ¿Recuerdas el personaje de Bulma? Sí, que es la esposa de Vegeta, ¿no? Ajá. Me parece, llegué a ver 1 o 2 capítulos donde ves a Bulma y tiene, o sea, Goku empieza como que a descubrir un poquito más acerca del cuerpo femenino. Y le quita el calzón a Bulma y la toca. O sea, la toca, realmente eso es ya de que... De que Goku aguanta. A ver. Aguanta, Goku, a ver. Pon la mano, Goku. Ajá. Es un niño, sí. Es un niño, está descubriendo su sexualidad, está descubriendo que el cuerpo femenino es muy diferente al cuerpo masculino. Sin embargo, ¿qué necesidad de poner tan explícitamente eso? O sea, ¿por qué la estoy tocando? ¿Por qué? No sé, me explico, como que también eso ahí es un poquito controversial. Y que es como parte de esta cultura, no tanto de la cancelación, pero sí del family friendly, ¿no? De que a final de cuentas eran cosas que lamentablemente se veían normalizadas, se veían naturales en algunos años. Ahora que ya tenemos más investigación y que tenemos conocimiento de cómo afecta ese contenido, si dices tú, pues estaría bien que quiten toda la obra de Akira Toriyama, pues no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que le corten ahí ese cachito a la obra y que luego ya para mayores de 18 que pues sí la puedan comprar ya eventualmente sin los director's cuts, pero dices tú, está el ejemplo de Goku, ¿cuántos otros no hay? Me acuerdo, por ejemplo, una que sí estaba bien obscena, me parece que era Ranma y medio. Ok. Ajá. Había un viejito que creo que se llamaba el maestro Japosai. Hijo de su tal por cual, ¿no? Era un viejo degenerado. Yo creo que las perversiones y Japosai junto con el Marqués de Sade se llevan perfecto porque es la expresión máxima del degenere, ¿no? Porque ese señor no tenía pudor y hasta se brincaba las casas y robaba calzones. Ajá, y dices tú, o sea, ¿qué onda, no? Sí, y bueno, o sea, así como tú dices, por ejemplo, yo este tipo de contenidos los consumo, sí, me encanta ver anime. Sin embargo, pues creces, te das cuenta, ay, esto no está muy bien. Sí, no. O por qué está robando, o sea, yo también me lo cuestionaba cuando era un poquito más chiquita de que, ¿por qué está robando calzones? O sea, ¿cuál es el objetivo de robar calzones? Los va a vender, no tiene para comer. Ya después veías que le daba las esnifadas y dices tú, sí. ¿Qué onda, no? No, y pues pasa con mucho, sí, como dices, con muchos animes, no sé. O sea, también dentro de Ranma y medio, pues el hecho de que Ranma se convirtiera en mujer, te daba a pensar en muchas cosas. O sea, ahorita que lo estaba pensando, no sé, o sea, trans, no sé, o sea, ¿cómo denominas a Ranma? Y claro, son expresiones audiovisuales que te dan a entender, está bien, o sea, es un contenido que nos gusta consumir. Sin embargo, hay que dejar en claro cuál es el contenido para adultos y cuál es el contenido que podrían ver los niños, sin censurar el hecho de que la sexualidad está en todas las expresiones. Sí, por ejemplo, acá ya creo que me acabas de hacer un comentario que los pulpos en el hentai. Ah, sí, eso también iba a decirlo. ¿Qué es eso? Sí, es lo que mencionaba acerca de que Japón guarda mucho este tipo de expresiones un tanto grotescas, porque a mí se me hace que son como expresiones de la sexualidad que no están bien como que representadas por lo reprimida que está. O sea, la comunidad japonesa en sus expresiones audiovisuales pone de todo, o sea, de que pulpos, como dice, o sea, los tentáculos entrando dentro de la vulva de una mujer, o sea, para México eso es como de... Aguanta, todavía con momias o con zombies, ¿no? Que es de lo que nosotros conocemos, pero ya pulpos dices tú, ya es demasiado. Y sí estaría bien hacer como que un estudio de este tipo de contenido, por qué se promueve,
¿Por qué fascina tanto a la comunidad japonesa? Y por qué a nosotros nos parece como que un tanto, ay... Como de wow, aguanta, ¿no? Sí, o sea, muy apenas estamos viendo como de la necrofilia y de todo esto, como que para que se lance el hecho de un pulpo. No sé, o sea, como que sí son expresiones un tanto, no sé, controversiales para mí. Y fíjate que es como, bueno, no sé qué tan atinada sea mi comparación, me voy a arriesgar a decirla, pero por ejemplo Japón pues tiene esta cuestión de la cultura audiovisual que están muy reprimidos, tienen unas culturas muy exigentes, sí. Pero como que ese mecanismo de evacuación, como le diría el psicoanálisis, esa catarsis que hacen a nivel mediático, a nivel de fan art y todas estas cosas, les sirve, ¿no? Al final de cuentas les está ayudando, pero por ejemplo luego está México, que es de los primeros lugares en feminicidios, en violencia de género, y dices, ¿qué tanto de esto que está pasando en México con esta violencia sí es por cuestión de educar a los hombres y a las mujeres en una, digamos, cultura de equidad, pero qué otro tanto en realidad están estresados y no tenemos esa apertura en México porque somos tal vez muy conservadores como sociedad todavía? Y pues un día tronamos y hacemos algo que no es, algo que no debe de ser, porque tal vez si hubiéramos tenido más mecanismos para lidiar con esa tensión, por ejemplo el arte que maneja Japón, que nosotros nos permitiéramos a lo mejor hacer del nahual o de la llorona que se lleva un muchacho, o sea, cosas que tú dices van de la mano de la sexualidad, pero también de la expresión y la catarsis, pues a lo mejor bajaría esta cuestión, ¿no? Porque es preocupante ese problema y tiene que ver el feminicidio sí o sí con la cuestión de sexualidad, porque al final de cuentas es una relación de poder. Sí, de hecho dentro de los derechos sexuales, bueno, antes este tema se iba a tratar de derechos sexuales y delitos. Sin embargo, nuestro profesor no lo aprobó por el hecho de que podía como que, no sé, presentarse una crisis y dentro de los derechos casi se nos llega a presentar una crisis. Entonces, sí, como que estuvo bien que no tocáramos el tema de delitos. Pero referente a los delitos, vimos mucho que no me acuerdo cuántos artículos eran, hablaban del feminicidio, pero te lo tomaban acerca de, es feminicidio si, no sé, presenta este tipo de cuestiones, abuso en pareja, tortura, mutilación, exposición del cuerpo en vía pública. Entonces, bueno, a mí sí me parecía como que un tema demasiado fuerte, que no estamos acostumbrados a tocar, al igual que como en la sesión pasada les hablaba acerca del abuso sexual. Son cuestiones que uno como persona y más como psicólogo a veces no estamos preparados para tocar, pero deberíamos hacerlo. O sea, es necesario tener en cuenta qué es lo que nosotros podemos hacer por personas que han sufrido este tipo de pérdidas referente a mataron a mi esposa, mataron a mi mamá, mataron a mi hija, desaparecieron a mi hermana, o llegó toda golpeada. O sea, son cuestiones que sí debemos como que tocar un poquito más en el sentido de la seriedad, del respeto, y que nosotros como psicólogos nos preparemos para este camino. Y sobre todo también preparar, como lo hemos hablado en otros programas, a los cuidadores, ¿no? A veces nos toca a nosotros como amigos saltar al ruedo de se fregaron a mi prima o a mi amiga, y a lo mejor pues no voy a ser el psicólogo yo que soy amigo, pero sí puedo darle contención para que pues alcance a llegar con un especialista, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, casos de que las chicas llegan, me dicen, ¿sabes qué? Fui doblemente revictimizada. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Pues por una parte me pasó esta situación, una agresión, ¿no? de índole sexual. Y le digo, ¿y qué pasó después? Me dice, fui a pedir ayuda, le fui a pedir ayuda a mi familia, y mi familia, eso te pasa por andar de puta, de abuela, de facilota, por vestirte como te vistes. Y dices tú, no, pues gracias, o sea, venía que me levantaran y hasta me acabaron de hundir la cabeza en el piso, ¿no? Y muchas veces la familia no lo hace con el afán de fregar,
Sí, pero no tienen las herramientas para afrontar esas situaciones y dices tú, qué barbaridad, ¿no? Le haces, quieres ayudarle, tienes buenas intenciones, pero lo terminas de fregar, ¿no? Sí, es también por eso, por ejemplo, yo actualmente me he visto de una manera muy diferente como me vestía en mis 15 años. Y para entonces, o sea, a mí me costó mucho que mis papás aceptaran como que la forma en la que yo me he visto y que no me vieran como de que, ay, es que se quiere ver vulgar o así. No, me siento a gusto con lo que uso y por eso visto así. ¿Qué pasa? Es una constante de estar trabajando con ellos y que lo acepten. A mí me pasó que sí lo aceptaron, pero a muchas otras personas igual y no lo aceptan de la misma manera. ¿Cómo noté estos cambios? Yo recuerdo que las primeras veces que me empecé a vestir como con falditas o así, me decían de que no, es que quítate eso, te ves horrible, no, a mí no me gusta cómo te ves, y, o sea, pero me hacían sentir mal en ese sentido de, ¿por qué no les gusta cómo me he visto? Yo me vi en el espejo y dije, me veo muy bien, y ya, o sea, yo de que lloraba y me cambiaba, me hacían que me cambiaran y así, hasta que un día ya exploté y dije, no, esto ya no puede continuar. Ajá. Y todavía veo que con mi hermana todavía son un poquito de que rigurosos en el sentido de que mi hermana tiene muchas caderas. Uh-huh. Entonces ella a veces quiere usar falditas y así, y mi mamá a veces la está criticando y yo digo, no, pero es que se ve muy bonita, o sea, déjala y así, porque pues yo ya pasé por eso, uh-huh. Pero pues ella todavía está en ese proceso y me doy cuenta que es mucha deconstrucción. Entonces, o sea, es de estarle batallando, o sea, lamentablemente sí es estarle batallando, o sea, uno quisiera que pues te vieran y dijeran, pues está bien, ya, pero pues no todo es tan fácil en esta vida. Sí, y pasa también con los hombres, ¿no? Por ejemplo, yo hace algunos años, yo creo que ni años, hace como unos meses me puse un arete. Uh-huh. Sí. Se acabó. Se acabó el mundo. No, el psicólogo es un delincuente, es un matoncito, míralo. Y ni se hable de tener el arete puesto en sesión, ¿no? O sea, era... Ya te ven el hoyo y dicen, algo le pasó en su oreja, ha de ser un granito, ¿no? Pero no sea que lo traigas puesto. También me pasó con un amigo que también es psicólogo y se pintó sus uñas. Uh-huh. Entonces él estaba muy feliz de, mira, me pinté las uñas de negro y traen símbolos celtas. Y yo, ay, se te ven bien chidas, luego voy. Y llega... Pero un cabrón, así bien machote ese psicólogo y llega llorando y me dice, no, güey. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, no, pues me dijeron de cosas. Y yo, pues, ¿quién te dijo o qué, no? Dije, a lo mejor pasó por eje vial y alguien le dijo algo medio obsceno, ¿no? Y no, pues simple y sencillamente lo que pasó fue que pues su mamá digamos que lo regañó, ¿no? Dijo, ay, es que ¿cómo traes esas uñas que no sé qué? Uh-huh. Y dices tú, bueno, pues ahora sí que si así se ponen, pues... Y es que duele más cuando te lo dice una persona que quieres mucho. Ajá. O sea, que te lo diga una persona en la calle, pues claro, te duele un poco, pero te lo resbalas después. Pero cuando una persona que es muy importante para ti, como tu mamá, como tu amigo, como tu hermano, te dice algo así de tu vestimenta, de cómo tú expresas tu sexualidad a través de el cómo te vistes o tu forma de ser, sí causa como que un daño significativo en ti. Uh-huh. Y pues bueno, no sé, ya ni terminamos los derechos. Déjame ver, ¿cuántos derechos nos faltan? Como 3. Si quieres, échatelos sí. y vámonos para que... Sí, pues ya nada más los que siguen hablan acerca... El 11, derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente tú como persona... a ver, pero ¿cuál me dijiste? El 11. ¿El 11? Repítemelo otra vez.
Derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento. Ahora sí. Está muy largo. Y está muy bueno ese, ahorita vamos a decir unas cosas. Sí, bueno, este derecho habla más que nada acerca de que tú decides si quieres casarte, si quieres vivir en unión libre, también si tú te separas o te divorcias, pues nadie tiene como que permitido llegar y decirte, oye, lo que estás haciendo con tu vida está mal. Que muchas veces pasa, o sea, más en familias un poquito más tradicionales y conservadoras, el hecho de que, ¿cuándo te vas a casar? Sobre todo los padres, ¿verdad? No, pues yo no quiero casarme. ¿Y quién te va a cuidar? Y es como de te vas a pues, quedar a vestir santos. Y es como de que pues no sé, pero pues ya ahí veremos, ¿no? También las personas que se divorcian. Ay, es que ya se separó, seguramente le va a costar mucho agarrar otro u otra. Entonces es como de que no, pues no tienes por qué estar haciendo este tipo de preguntas o comentarios que son indiscretos hacia las personas. O sea, las personas si toman este tipo de decisiones es por su propia voluntad, y el que tú digas o generes algún tipo de comentario negativo claramente las vas a hacer sentir mal. Entonces no hay por qué estar metiéndonos en la vida de otras personas. Sí, fíjate que aquí, por ejemplo, lo que me ha tocado en sesión tiene que ver con pues coacción por parte de los padres que hasta pagan la boda y dicen, ¿sabes qué? Ya viene la criatura, oye, pero voy a abortar. No vas a abortar. Oye, pero pues es que no lo quiero, no me quiere, me golpea, no va a funcionar. Te vas a aventar la criatura. Uh-huh. Dices tú, no, pues imagínate, ¿no? Y luego a eso le sumamos pues la cuestión de la problemática de que la familia ahora no nada más te va a decir es que para qué lo agarras cuando tú te querías bajar del barco, es que hasta te pagamos la boda, pero pues tú no pediste que te pagaran la boda, es que hazlo por los niños, y dices tú, no, es una revictimización y una violación a este derecho de manera muy constante, ¿no? Y es uno de los de los tipos de violencia que hace la familia contra los hijos más común. Sí, y también vamos al 12º derecho, que es el derecho a tener hijos, el número y esparcimiento, y tener información y los medios para lograrlo. Uh-huh. Esto va un poquito más con lo que dices tú acerca de, yo decido si quiero tener hijos, si yo quiero tener 3, 2, 1... el número que yo quiera, pero los vamos a tener, y también consensuado con tu pareja, o incluso pues está esta nueva alternativa de la inseminación artificial, en donde sí tú puedes ser madre soltera. Entonces es tu decisión, ¿sabes? Y es cierto que muchas veces uno no quiere tener hijos, y pues a veces pasan accidentes en donde te embarazas y pues decides, ¿sabes qué? No quiero tenerlo, pero la sociedad me obliga a que sí lo debo tener, y es de... Y sobre todo la ley, ¿no? Por esta cuestión de que no está... legalizada. Exactamente. Deja tú legalizada. La cuestión de que los médicos pues puedan atenderlo en hospitales dignos, porque mucha gente pues va a seguir abortando, pero pues arriesgando su vida. Ajá. Entonces sí, como que hay que tener en cuenta de que hay personas que no quieren tener hijos, no tienen por qué tenerlos y se cuidan, y si alguna vez no se cuidaron, tampoco es como que para estarlos criticando de que ya va a abortar por otra tontería. No, pues no quiere y ya. Exactamente, no se siente a gusto en ese estilo de vida, o también no se siente preparado o preparada. Sí. Ya los últimos derechos hablan acerca de la libertad de pensamiento y expresión, la libre asociación y reunión pacífica, y la participación en la vida pública y política. Bueno, estos tres los reúno porque hablan un poquito de lo mismo. El primero habla acerca de tú como persona, cómo te manifiestas hacia los demás, o sea, cómo yo expreso mi sexualidad y lucho por ella. Pasa mucho en las marchas feministas, en la organización de las marchas LGBT. Pues sí, o sea, básicamente es yo luchando por mi derecho a la libertad de expresión.
hay una parte que dice acerca de a participar en la vida pública y política, donde yo tengo un comentario acerca de los años 70, donde empieza la revolución sexual. Un político, el primer político abiertamente homosexual, Harvey Milk, nos habla que pues él luchó y llegó a un puesto público muy importante. ¿Y qué pasa? Lo matan. No. Sí, lo mataron. Y, o sea, ¿qué estaba pasando en este tiempo? Pues la población LGBT estaba como de que sí, hay un político que nos respalda, sí, estamos abriéndonos a más camino. Lo matan, otra vez el miedo, ejercen el miedo y pues de nuevo otra vez esperar a que pase un evento nuevo que les dé la oportunidad a no sentir temor por expresarse. Ajá. Fíjate que también tiene que ver con lo que platicábamos la otra vez de que, por ejemplo, tú nos pusiste un caso de esto de los PACs, de que dices tú, pues ni era mi cara, ni era yo, ni nada, pero ya está la imagen, ¿no? O sea, la gente ya te tiene en la cuestión mediática. Y también pasa con los rumores, ¿no? Que a lo mejor no en cuestión de packs, pero por ejemplo luego la gente, es que, y mira que está dejada o está dejado, o mira que anduvo con tantos hombres y cosas por el estilo, y dices tú, pero pues es que a final de cuentas es parte de su derecho sexual hacer su vida como esta persona quiera, por una parte. De hecho, justo por eso también cabe mencionar que el adulterio se quitó como un delito, ya no es un delito ser adúltero, porque era desde la perspectiva de la concepción de la familia como un contrato que ya no te permitía expresar tu libertad de, sabes que ya no quiero estar casado, ya no quiero estar en estas condiciones, y fue un delito que primó en muchas de las constituciones de diferentes países, y gracias a Dios pues ahora ya no existe, porque era obviamente una ley que violaba el desarrollo libre y de la personalidad y de la identidad sexual, porque te obligaba, siendo mujer o siendo hombre, particularmente más a las mujeres, las obligaba a fregarse, ¿no? Si ya se casó con ese, ya no tenía de otra. Afortunadamente eso se fue quitando, pero las personas todavía en el colectivo todavía parece como un delito. De hecho me ha tocado llegar a ver que pasa, que ves un cartelón, ¿no? De esta mujer es una robamaridos, dices, sí. No, pues más bien está mal la relación y hay que divorciarse, hay que ir a terapia de pareja, arreglar las cosas, porque a final de cuentas te haga cosas infieles o no, pues está en su desarrollo libre de la personalidad, aunque nos duela, que duele un chingo, pero dices tú, de eso a que no de pensión alimenticia, dices, no, lo de la pensión sí, evidencienlos y ráyenles los carros y lo que quieran, pero en cuestión de identidad sexual sí es complicado, porque a final de cuentas, aunque esté casado o así, pues tiene este derecho, tanto tú lo tienes como la persona que esté contigo. Y pues sí, ya un poquito hablando ya del último derecho acerca de lo que mencionas, pues nos habla ya del derecho a la justicia, la retribución y la indemnización. Me parece un poco, me parece que sí se relaciona mucho a lo que has dicho, porque, bueno, hablando específicamente de los, pues sí, del adulterio, que dices ya no se llama así, el exponer a la persona o el exponer a la persona cuando ella se está como dando como ese tiempo de, es mi forma de ser, no sé, todo este tipo de cuestiones me hacen pensar en que si tú alguna vez has sentido que has sido atacado o has sido agredido hacia tu persona, hacia tu sexualidad, se te puede indemnizar. Hay asociaciones que te ayudan, hay asociaciones que te pueden orientar. Incluso nosotros, por ejemplo, PICE, también te puede orientar acerca de qué es lo que está pasando en cuestión de tu sexualidad. O sea, vamos en el caso del abuso sexual. Te puedes acercar a nosotros y nosotros te podemos explicar la diferencia de abuso sexual, de violación, de tú cómo puedes proceder, a dónde te puedes acercar, ¿sabes? O sea,
hay maneras de que tú seas indemnizado si alguno de tus derechos que hemos mencionado a lo largo de estos 2 podcasts han sido violentados. Ajá. Muy bien, pues bien interesante el tema de hoy. Creo que abordamos muchos ejemplos y muchos derechos que complementan el primer podcast. Ajá. No sé si quisieras pues cerrar el programa con alguna reflexión, pues que nos quieras compartir, que digas, esto es lo que quiero que quede ya como últimas palabras para este tema que les traje. Pues yo creo que únicamente recordar que cuando tú ya tienes un poquito más de conocimiento acerca de tus derechos sexuales y también derechos reproductivos, pues puedes ejercerlos y puedes ser parte activa de este tipo de contenido. ¿Cómo? Pues difundiéndolo, o sea, puedes compartir este podcast, puedes compartir flyers o ¿cómo se llama? Infografías que te puedo compartir y se las puedes pasar. ¿Y qué pasa? Esto con el objetivo de que no se quede solo para ti o se quede como un tema que lo viste y ya no lo vas a recordar jamás, sino que lo sigas promoviendo, incluso en tus charlas, pues puedes hablar acerca de ello. O sea, cuando tú hablas de sexualidad, también vas a hablar un poquito acerca de derechos, porque no sé, o sea, te pueden pasar experiencias como de yo alguna vez fui violentado, yo alguna vez me criticaron por mi forma de vestir, entonces te das cuenta de que sí, son violaciones hacia tus derechos. Puedes argumentar con si yo tengo derechos sexuales, ¿saben? Y ya, pues yo creo que sería todo. Ok, muy bien. Y bueno, pues como dice Fernanda, pórtense mal, cuídense bien, denle vuelo a la hilacha, pero ahora sí que se cuiden mucho, que disfruten su sexualidad, como nos comentó Fernanda. Ahora sí, ya nos vemos en el próximo programa. Va a seguir viniendo Fernanda para traer nuevos temas. Si tienen dudas de sexualidad, pues les voy a dejar ahí las redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos antes de que fluctúe más la señal. Bye.